Buenas tardes, bienvenidos al programa Luces para el Alma, que transmite los domingos a través de su canal de YouTube, el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. En la tarde de hoy estaremos con ustedes, nuestro compañero y amigo Fernando Carrillo, y quien les habla, María Fernanda Gómez. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. Buenas tardes, María Fernanda, muchas gracias. Bienvenidos a todos a nuestro programa Luces para el Alma. El orgullo y el egoísmo son los causantes de todos los males que hay en este planeta Tierra. Entonces, estamos viviendo en una época en donde la codicia y el dinero son sumamente importantes, a tal punto que nosotros hemos puesto las necesidades materiales por encima de la razón y por encima del buen sentido. Esto hace que nosotros le demos gran valor a todo lo que brilla, que le demos gran valor a todo lo que fascina a nuestra vista. Es por esto que cuando personas que se destacan en diferentes ámbitos se presentan, pues todas las puertas se les abren y nosotros los tratamos con gran consideración, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta actitud que nosotros tenemos frente a estas personas? Esta actitud favorece esa postura de arrogancia que toman algunas de las personas que sobresalen en este mundo. Entonces, la arrogancia es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos puedes contar, Fernando? ¿Qué podemos entender por arrogancia? Bueno, la arrogancia es esa sensación, ese sentir o esa conducta que podemos tener todos los seres humanos en un mayor o menor grado, donde nos imprime o mostramos en nuestro entorno, en la sociedad, proyectamos una imagen de superioridad, de una falsa superioridad. Esto es condicionado, como lo dice María Fernanda, por la misma sociedad. La educación social normalmente nos lleva a la consecución de estatus a nivel económico, a nivel intelectual, a nivel profesional. Y tenemos la concepción en nuestros arquetipos mentales que aquella persona que no tiene recursos o aquella persona que no tiene un estudio, un título de pregrado, posgrado, es una persona que no es nadie, que no vale nada. Medimos la capacidad de las personas acorde a sus posiciones, a sus recursos, a las cosas que ha alcanzado y que ha conquistado. Y esto no está mal. El problema es que hay desconocimiento de la vida espiritual, hay desconocimiento de los valores, hay desconocimiento de la importancia del desarrollo del ser espiritual de una manera integral. Y cuando empezamos a adquirir a lo largo de nuestra vida ciertos recursos, escalamos, subimos ciertos peldaños donde nos dan una posición visible, pueden empezar a presentarse en nosotros estos rasgos de arrogancia, que es esa superioridad por aquello que tenemos, sea de índole intelectual, sea de índole material, o sea una posición que pueda ser muy visible en la sociedad. Normalmente, cuando encontramos una persona cargada de estos toques de arrogancia, tiene unas características muy específicas. Es una persona que ve, como decimos coloquialmente, a los demás por encima del hombro, minimizando las posibilidades que tienen las demás personas, creyéndose superior. Son personas que pueden sentirse o podemos sentirnos en algún momento privilegiados por la posición en la que estamos, por el lugar donde reencarnamos, por el dinero que podemos tener en nuestra cuenta, por la cantidad de estudios que podemos tener. Y perdemos lo esencial de los valores, perdemos la conciencia de que todos somos iguales y empezamos a tener conductas que pueden ser hirientes, conductas que pueden menospreciar el valor de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Correcto. Viana de Carvalho nos dice que la arrogancia es ceguera de la inteligencia y que es soberbia del sentimiento, que es hija del egoísmo, ¿cierto? Porque como tú decías, cuando alcanzamos esas posiciones relevantes y de privilegio, como que no tenemos la capacidad de comportarnos naturalmente. Entonces, asumimos esas posiciones y casi que queremos presentarnos ante los demás, que los demás sientan que nosotros somos diferentes. O sea, creemos que todo eso que tenemos por una condición de la vida o del papel que estamos desempeñando
es un mérito que tenemos y que nos hace superiores, ¿cierto? Entonces, no le damos valor a todas esas cosas que son transitorias, ¿cierto? Entonces, sucede que en el fondo nosotros tenemos un miedo a que las demás personas nos descubran como en realidad somos y no como nos presentamos, ¿cierto? Porque si bien esa posición social relevante o esa posición política, religiosa, en ocasiones por cultura, por etnia, nos sentimos superiores, si bien tenemos esa sensación momentánea, la realidad es que todos somos iguales y todos somos iguales ante el dolor y somos iguales ante el sufrimiento. Y estando en un planeta de pruebas y expiaciones, esas pruebas y esas expiaciones nos van a tocar en algún momento. Y es en ese momento en el que nos descubrimos que esa sensación o esa creencia que teníamos de superioridad no existe. Porque cuando la persona es arrogante, prefiere relacionarse con esas personas que la adulan, con esas personas que alimentan esa nube o esa burbuja en la que se encuentra. Entonces, una persona que lo vaya a traer a la realidad no le interesa, ¿cierto? Entonces, se complican las relaciones porque porque tenemos invertidos los valores, porque creemos que todo lo que es material es más importante que aquello que es espiritual, ¿cierto, Fernando? Así es. De hecho, las personas que proyectan estas sensaciones de arrogancia están ocultando su realidad espiritual. Mantienen o sostienen una carencia afectiva, una carencia en valores y proyectan una sombra y eso genera malestar porque se identifica. Una persona arrogante desde el momento que habla, desde el momento que saluda a una persona que puede tener una posición, digamos, subordinada en una empresa, en un ámbito académico, en un ámbito cultural, en un ámbito político. Se ve mucho esto de yo estoy en esta posición, como tú tienes este cargo, yo puedo ser jefe, puedo mandar, pero ¿de qué manera puedo hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué estoy haciendo? Es una invitación también a buscar un proceso de autoanálisis, porque todos en algún momento podemos tener este tipo de conductas. Cuando podemos tener facilidad por nuestras propias conquistas en algún aspecto intelectual, en algún aspecto cultural, en algún aspecto social, y las otras personas están en ese proceso, podemos tener esa impaciencia de sentirnos un poquito superiores porque aquel no puede entender lo que yo quiero explicar, ¿sí? O cuando yo quiero enseñar algo, demuestro que yo lo sé y esa persona, en vez de servirle de apoyo, lo que hago con mi actitud puede ser humillarlo, hacer sentir menos a la persona que está en un proceso, como todos nosotros. Lo importante de esto es la invitación a hacer un autoanálisis de en qué episodios de nuestra vida están viéndose esos matices, o sea, son matices de la arrogancia. Puede, como ocurre normalmente, que estas personas estén en un proceso casi de fascinación, que no se dan cuenta de lo que están proyectando, mientras que todo su entorno está en una situación incómoda por las actitudes que puede tener una persona, porque normalmente la persona arrogante tiende a ser impositiva, impone sus ideas por encima de los demás, porque su experiencia o esa sensación de privilegio, de superioridad, le hace creer que tiene la razón y que la opinión de los demás no cuenta. Entonces hay que analizar, hay que hacer un autoanálisis para ver de qué manera podemos empezar a identificar estas formas de arrogancia en nuestras conductas para poder modificarlas. Y una forma importante de poder entender cómo dominar y vencer la arrogancia, en la doctrina espírita encontramos muchas respuestas, porque dentro de nuestros fundamentos y el conocimiento nos lleva a entender, por ejemplo, que todos somos iguales, que somos creados sencillos e ignorantes. Y en determinado momento estamos en una, como nos decía María Fernanda, en un espacio temporal, en una posición temporal que incluso en esta misma encarnación puede cambiar. Y un claro ejemplo de eso es la desencarnación. Tenemos mucha literatura espírita donde nos hablan de procesos de la desencarnación. Y lo primero que nos dicen es que no nos llevamos el título, no nos llevamos los ceros que tenemos en la cuenta bancaria, no nos llevamos la apariencia física, la belleza,
todo va por un proceso que se va deteriorando. Correcto. Llegamos allá con las conquistas del alma. Y allá podemos encontrar, por ejemplo, que aquella persona que creíamos inferior a nosotros está en una mejor condición espiritual. ¿Sí? Tiene muchas mejores condiciones porque hay conquistas que realmente son del alma, son desarrollo espiritual y estamos inmersos, como lo decíamos anteriormente, en una sociedad que pareciera desconocer, o en realidad en muchos aspectos desconocen estas oportunidades que la vida, que Dios nos da y que a través de la doctrina espírita podemos conocer para empezar a proyectarnos a una vida futura, a una vida plena, a una vida cristiana. Una de las cosas importantes para poder sentar unas buenas bases que permitan educar en estos procesos a la persona que es arrogante es analizar y mirar la humildad. La humildad es ese antídoto a la arrogancia, identificando también dónde está el orgullo y dónde está el egoísmo. Cuando somos humildes, tenemos todas las herramientas para vencer esa superioridad porque tenemos conciencia de que somos iguales, somos creados iguales. ¿Cierto, María Fernanda? Correcto. La persona que es arrogante, como en todo lo que es negativo en nuestra vida, es quien más se perjudica. No es tanto a las personas a las que puede estar humillando, puede estar ofendiendo, sino es ese ser que tiene una actitud arrogante porque se está limitando, porque no está abierto a tener un diálogo en el que puede intercambiar ideas y en el que puede incrementar su conocimiento, porque como se siente el punto de referencia, entonces si es a nivel del intelecto, su punto es el más alto, es el top, entonces no está abierto a tener ese desarrollo. Y lo que sucede es que cuando llegamos al mundo espiritual, que todos vamos a llegar, vamos a tener ese despertar de conciencia y vamos a encontrar lo que tú nos decías, Fernando, que de pronto aquella persona humilde, la que nosotros sentíamos menos, está en una mejor posición. Y lo vemos en la parábola del mal rico. Vemos a esta persona de la que nos hablan que estaba tan concentrada en sí misma que no podía mirar a su alrededor. No se daba cuenta que tenía un hermano que estaba en su puerta, que estaba sufriendo, que con las migajas, que con las sobras de la mesa de ellos, esta persona hubiera podido alimentarse. Entonces, era esa concentración que tenía en él mismo que no le permitía verlo. Cuando llega al mundo espiritual, encuentra a este mendigo, a Lázaro, en una condición cómoda, tranquila, y él se encuentra perturbado. Entonces es cuando comprende que no eran esas cosas materiales, porque cuando nuestra superioridad está en lo material, cuando partimos de este plano, aquí se queda. Todo eso material se queda, que nos llevamos el orgullo. Nos presentamos al mundo espiritual con ese orgullo y al ver que ese ser inferior para nosotros está en una mejor posición, pues la situación es mucho más compleja. Es mayor la humillación por el orgullo que tenemos. Mientras que esa persona que está trabajando en su humildad, que está trabajando en sus virtudes, va a llegar con muchas más riquezas espirituales a este plano, que es el plano real y verdadero. Todas las enseñanzas que nos dio Jesús fueron promoviendo la humildad. O sea, si el Maestro Jesús, que es el modelo y guía, nos dijo que no había venido a ser servido, sino a servir, ¿qué se deja para nosotros? Que se supone que somos sus seguidores, que debemos actuar conforme las enseñanzas que Él nos dejó. Si Él no vino a ser servido, sino a servir, nosotros también estamos en el deber de servir y no de ser servidos. Así es, María Fernanda. Para concluir, es importante resaltar que tenemos que tener conciencia de que estamos en un mundo de oportunidades, un mundo de pruebas y expiaciones, donde estamos inmersos en una ley de sociedad y donde necesitamos el uno del otro. Y puede que en esta oportunidad yo tenga algunos recursos que quizás otra persona no tiene, pero eso tiene que ser una ayuda para esa persona. Y también esa persona puede enseñarme muchas cosas a mí, puede aportar muchas cosas. Y en la vida vamos a encontrar personas que pueden tener muchísimas mayores capacidades, actitudes, recursos que nosotros. Y eso nos deja un panorama diverso ante las realidades de la vida, porque son conquistas del ayer y son conquistas del hoy. Y tenemos que trabajar en conjunto para que la sociedad, para que el planeta pueda progresar. Cuando nos unificamos nuestros pensamientos, nuestro criterio, nuestras decisiones de hacer el bien, encontramos
personas que se afinizan a nosotros y vamos catapultando nuestro progreso, permitiendo así que encontremos espacios de evolución en el sendero del bien. Y esta propuesta de este programa a través de la luz del espiritismo sobre el tema de la arrogancia es una invitación para todos nosotros para revisar nuestras conductas y para llegar a la humildad. Así es, las personas que tienen más recursos, más oportunidad tienen de servir y de hacer el bien. Entonces, antes que ver el recurso que tengamos, sea económico, sea intelectual, sea de una posición política, sea de una posición de poder o de mando, tenemos que entender que estas son herramientas que nos da Dios para que nosotros hagamos el bien. Que la invitación que nos están haciendo es siempre a ser mejores, es siempre a pensar que estamos predispuestos a ese bien, que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos ser útiles y que lo único que a nosotros nos va a servir es todo ese conocimiento que adquirimos y todas esas virtudes que desarrollamos. ¿Cierto, Fernanda? Así es. Queremos agradecer a todos por su atención. Muchas gracias, María Fernanda, por esta oportunidad. Esperamos que sigan viendo todas nuestras transmisiones en nuestros programas de Luces para el Alma en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles Cartagena. Feliz tarde.